Sí, ya lo dije el otro día, la investidura de Feijóo me ha gustado y me ha sorprendido gratamente. Yo sinceramente me lo esperaba peor. Y ojo, no lo digo porque yo sea del PP, ni que sea facha, ni sea nada. O sea, sinceramente me sorprendió. Pero eso no quita que a mi modo de parecer cometiera varios errores. Y en este vídeo voy a intentar hablar de cuáles son para mí los 3 errores que cometió Feijóo y que si no hubiera cometido, a lo mejor su investidura hubiera sido mejor. He de decir también que quería hacer un vídeo hablando de las cosas buenas y me he dado cuenta de que siempre es mucho más fácil sacar las cosas malas antes que las cosas buenas. Entonces en este vídeo pues me ha sido más fácil sacar las 3 cosas malas. Dicho esto, si te interesa la opinión al completo y cómo interpreté la sesión de investidura, tienes un vídeo de casi 20 minutos en el que hablo precisamente de ese primer día, de esa sesión, de esa intervención con Óscar Puente, con lo cual pues lo tienes en la descripción y te invito a verlo también si te apetece. Pero en este vídeo vamos a centrarnos en los errores, los puntos en los que pudo estar más fino. Y si no estás de acuerdo con alguno de ellos, o tú quieres destacar otro, o simplemente quieres llevarme la contraria, te invito a dejarlo en los comentarios, porque, oye, yo siempre estoy dispuesto a cambiar de opinión, muchas veces lo hago, y así también aprendo y veo, pues, otros puntos de vista. Dicho esto, vamos a ver cuál creo que ha sido el primer error. Yo creo que el primer error, y es algo que ya avisé que podía pasar, y que era una probabilidad que siguiera con este discurso, y para mí sería un error, es seguir con el discurso, seguir con la cantinela, y seguir con la estrategia de decir: yo he ganado las elecciones, pero no gobierno porque no quiero. Yo de verdad, o sea, vale que es la estrategia que llevan siguiendo desde hace meses, desde que acabaron las elecciones. El 24 de julio ya estaban diciendo que habían ganado las elecciones y demás. Vale, yo lo entiendo. Yo también entiendo que si querías ir a una investidura, te interesaba decir que efectivamente habías ganado las elecciones para así también que el rey lo tuviera en cuenta, intentar hacerlo creer a la opinión pública que merecías gobernar y así tener esa opinión en la investidura. Vale, yo puedo entenderlo. Vale, yo lo entiendo, sí. Ahora, que a estas alturas, que 2 meses después de las elecciones, sigas diciendo que has ganado las elecciones y que quieres gobernar y que no gobiernas porque no quieres, yo sinceramente es que no le veo el sentido. O sea, me parece que te hacen más mal que bien. Y sobre todo cuando ahora parecía que la estrategia del PP había cambiado. Ahora el PP está en modo oposición. El PP sabe que no va a gobernar, ¿vale? Bien. Y ahora están haciendo oposición. ¿Por qué sigues diciendo entonces que mereces gobernar y que has ganado las elecciones? O sea, ¿de verdad? Además es que es el peor contexto para convencer a alguien de que has ganado las elecciones. Porque de repente tú puedes decir eso en el discurso de investidura y al día siguiente se va a producir una votación en la que vas a fracasar. O sea, que es el peor sitio porque es en el que se va a materializar y en el que se va a ver ese fracaso y que no sumas. Y al final también es una manera un poco de poner en duda la legitimidad del siguiente gobierno. Si yo merezco gobernar y no gobierno, quiere decir que el siguiente que gobierne, que en este caso seguramente sea Sánchez, está gobernando cuando no le toca. Entonces es una manera de deslegitimar. Y a ver, ¿qué quieres que te diga? ¿Te puede parecer moralmente cuestionable sus pactos con independentistas? Sí. ¿Te puede parecer moralmente dudoso? Sí. Ahora, ¿es ilegítimo? ¿Es ilegal? No. Y eso que comentaba también en otros vídeos, digo, la idea de que yo no gobierno porque no quiero, que también eso es cuestionable, porque seguramente no gobiernes porque no te hayan dejado, pero esa idea de no gobierno porque no quiero es un arma de doble filo, porque por una parte te permite quedar bien, como una persona honrada, de valores, firme, como diciendo, mira, ha renunciado a gobernar porque es una persona fiel a sus principios y demás. Joder, qué persona más admirable, ¿no? Pero por otro lado dices, ostras, ¿has renunciado de verdad a gobernar? En caso de que hubieras renunciado a gobernar, ¿acaso sería algo de mérito o algo a valorar positivamente? Pues tú imagínate a la gente de su partido o a sus militantes que les dices, no he gobernado porque no he querido renunciar tal, pues te dirían, ostras, eres tonto. ¿Para qué te has presentado a las elecciones si dices ahora que no quieres gobernar? Porque como dijo Feijóo, a ambos partidos, tanto al PSOE como al PP, Junts les había ofrecido sus votos, solo que el PP se había mantenido firme y había dicho que no. Si esto es así y esto es de verdad, cosa que dudamos y que podemos intuir que no es verdad, te deja en mal lugar. Porque a lo mejor has preferido, ¿y cómo le explicas a un votante que has preferido no gobernar tú y que gobierne el PSOE con Junts antes que gobernar tú con Junts? O sea, Junts va a ser clave, gobiernes tú o gobierne el PSOE. Puestos a ser clave, mejor gobernar tú 4 años. O es mejor que sea Sánchez el que gobierna 4 años y además con Junts. O sea, ¿no es deseable gobernar con Junts? Evidentemente que no. Al PSOE también le gustaría tener mayoría absoluta y no tener ni que pactar con Sumar. Pero llegados a este punto, ¿qué es mejor? ¿Que gobierne Sánchez con Junts o que gobierne el PP con Junts? Por eso decía que es una estrategia un poco dudosa. Decir, a mí me han ofrecido gobernar pero no he querido, porque seguramente haya gente del partido que diga, oye, pues ¿por qué no has querido? Igual la idea era que sí que quisieras. También al insistir en esta retórica de
he ganado, candidato ganador y demás, te exponías, y de hecho pasó, a que luego cuando apareció un candidato como Óscar Puente, te dijo a la cara, pues, que él también había ganado, te puso el ejemplo de Valladolid, te puso el ejemplo de otras comunidades autónomas, y pues dejó en evidencia un poco esa incoherencia del discurso y ese poco sentido que tiene en un sistema parlamentario decir yo he ganado las elecciones cuando no tienes mayoría. Entonces, bueno, te exponías y pasó. Todo por seguir con ese discurso que ya te digo, en una investidura que ibas a fallar, pues no le veo el sentido. El segundo error creo que lo cometió precisamente con Bildu. Creo que lo cometió en el segundo día de la sesión de investidura. Sí que es verdad que el primer día había llamado la atención mucho Feijóo, precisamente por las buenas intervenciones, por el tono calmado, por esa expresión y esa puesta en escena muy formal, muy institucional, muy educado, muy amable. Había llamado la atención para bien. Pero sí que es verdad que cuando aparece Óscar Puente por la tarde, hay algo que cambia, se embarra un poco el debate, a Feijóo le trastoca los planes, y al día siguiente yo creo que se vio un poco con Bildu. O sea, yo creo que ese primer día tan positivo que había cosechado Feijóo, el segundo día con Bildu, como que le hizo contacto a algún cable y cambió de estrategia. Y se vio un Feijóo muy agresivo con Bildu, un Feijóo que repitió los argumentos y las relaciones que se suelen hacer en el PP entre ETA y Bildu, y que sinceramente no sé hasta qué punto era tan útil o tenía tanto sentido. O sea, es evidente que a la bancada del PP esa intervención y esa dialéctica y esa conversación agresiva con la representante de Bildu, a los diputados del PP les gusta mucho y los levantó del asiento y arrancó aplausos, y en general este tema de Bildu y ETA es un tema que moviliza mucho a cierto sector de la derecha. Esto es innegable y en ese sentido, vale, lo entiendo. Ahora bien, quizás en una investidura y sobre todo en este tipo de elecciones tienes que ir un poco más allá de convencer al votante de tu nicho. O sea, obviamente los diputados de tu bancada ya te van a aplaudir. Entonces, ¿hasta qué punto le puedes seguir sacando rédito electoral o hasta qué punto funciona seguir hablando de Bildu como ETA y demás? Entonces, no sé hasta qué punto es útil o te beneficia, porque recordemos que las últimas elecciones y la última campaña electoral se centró precisamente también un poco en lo mismo, ¿no? En cargar contra Bildu, y Bildu sacó los mejores resultados de su historia y el PP no consiguió la mayoría o los resultados que le daban las encuestas. Por lo tanto, es que creo que ya es un poco estéril hablar siempre de Bildu o relacionarlo con ETA. A ti te puede parecer fatal y puede parecerte moralmente súper reprochable y demás, y eso me parece bien que te parezca mal, o sea, lo puedo entender. Ahora, a nivel estratégico, igual te toca asumir que a la gente no le importa tanto, o por lo menos no percibe como una amenaza tan grande el hecho de pactar con Bildu. Entonces no te estoy diciendo que ahora de repente pactes con Bildu, ni le ofrezcas el apoyo, ni negociar con él, no te estoy diciendo eso. Pero sí que es verdad que me llamó la atención ese cambio de discurso, ese cambio de chip con respecto a Bildu, y no sé hasta qué punto te puede dar algo positivo. Y luego el último error, ya no sabía si ponerlo porque me parecía que estaba también muy relacionado con la dinámica y con la intervención con respecto a Bildu. El último punto, el último error, yo creo que fue precisamente el cómo reaccionaron a la sorpresa o a la intervención de Óscar Puente. Es una intervención que nadie esperaba, es cierto que cambia completamente el contexto, cambia el momento, o sea, había sido hasta entonces unas intervenciones pues muy calmadas, muy tranquilas, pues lo que decía, un tono muy institucional y muy formal de Feijóo, un tono en el que estaba a gusto, en el que se le veía bien y confiado, y claro, se aparece Óscar Puente y cambia completamente, ¿no? Esas apelaciones directas, ese tono embarrado, ¿no? Esa ironía, esas pullitas, pues obviamente cambian completamente el contexto. Y creo que la reacción del PP, ya no solo de Feijóo, no fue la correcta. O sea, porque obviamente han trascendido esas imágenes de el PP de pie gritando cobarde, cobarde, el PP pataleando en el suelo que le tenían que llamar la atención la presidenta de la Cámara, luego posteriormente en ruedas de prensa pues declaraciones súper hiperbolizadas diciendo que, ostras, había sido la mayor faltada, había sido un desprecio total a la Cámara, a los españoles, o sea. Y creo que todo ese tipo de reacciones beneficiaron precisamente a Óscar Puente y al PSOE. Recordad cómo en la encuesta que estuvimos hablando ayer, que hacía Sigma 2 con respecto al debate de investidura, decía que el segundo candidato mejor valorado por los que habían visto el debate era Óscar Puente, con un 4,9, estaba a punto de aprobar. Entonces, creo que obviamente eran unas declaraciones, las de Óscar Puente, llamativas, que iban a causar polémica y que iba a tener, pues, tanto detractores como defensores. Pero creo precisamente que esa reacción del PP, esa descolocación que les llevó a, pues, el patalear, el cobarde, el quejarse tanto, creo que le dio más valor
a la intervención de Óscar Puente, porque desde la bancada socialista parecía que se había conseguido el objetivo, o sea, el objetivo era descolocar al PP, y lo consiguieron, vamos, yo creo que ni se lo esperaban hacerlo tan bien, porque efectivamente lo manifestaron públicamente, porque a ti te puede descolocar, a ti te puede decir, ostras, yo tenía preparada, yo pensaba que iba a ir Pedro Sánchez, y ha venido este hombre además con este tono y demás. Pero que tú públicamente manifiestes y exteriorices esta descolocación y esta completa locura, ¿no? Porque ya no sabían ni cómo reaccionar a ello, pues no me pareció tan buena idea, porque es que precisamente a los votantes del PSOE les ha gustado más. Si el PP no le hubiera dado tanta importancia o no le hubiera hecho tanto caso, pues al votante del PSOE o al votante de izquierdas, pues sí, le hubiera parecido bien, pero tampoco hubiera ido mucho más, ¿no? Pero como el PP ha reaccionado tan mal, pues se ha revalorizado, ¿no? Ha sido como más útil. También te digo, y voy a defender a Fijo en este caso, que es un error un poco forzado. Quiero decir, nadie en el PP esperaba esto, ni en el PP ni en ningún partido, entonces tú no puedes prepararte estas cosas en una investidura. Entra un poco dentro del margen de incertidumbre que pueda haber en una investidura y hay cosas que no te puedes preparar. Entonces, en ese sentido sí que hay que excusarles un poco porque es un error, pero incitado también, ¿no? Por ese cambio y por esa estrategia. Entonces ya te digo, estos para mí han sido los 3 errores o las 3 cosas mejorables o que yo hubiera hecho de otra manera si fuera el PP, vamos, si mi interés fuera el del PP, si yo fuera un ente unido con el PP, pues yo diría, pues estas cosas habría que haberlo hecho diferente. Entonces, bueno, esto simplemente pues quería dejarlo por aquí. Recuerda, pues comentar en la descripción qué te ha parecido, cuáles fueron para ti también los puntos fuertes, los puntos negativos, y lo comentamos. Y eso, acuérdate de dejar un like y de suscribirte si no lo estás. Esto ha sido todo y nos vemos.